Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 19. Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice la palabra del Señor: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oramos. Querido Padre Celestial, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos permites reunirnos una vez más para estudiar tu santa palabra. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Gracias porque también nos has permitido el comunicarnos contigo a través de la oración. Y en esta hora queremos pedir al trono de la gracia que nos conceda el don del Espíritu Santo. Que podamos en esta hora entender tu palabra, que podamos comprender las cosas espirituales. Rogamos que el Espíritu Santo pueda venir a cada uno de nosotros, a nuestros amigos y amigas, a todos los que en esta hora hemos apartado el tiempo para poder estudiar tu santa palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Nuevamente le doy gracias a Dios porque nos permite reunirnos para poder estudiar la palabra de Dios. Y es el deseo de nuestro Dios que lo podamos conocer y que podamos escudriñar su santa palabra para encontrar palabras de vida que nos llenen también de vida eterna. Hemos venido estudiando una serie de temas que hemos titulado Las preciosas promesas de Dios. Hoy estudiaremos la promesa número 6. Yo la he titulado Dios ha prometido suplir nuestra necesidad. Y quiero que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo número 6, y vamos a leer desde los versículos 25 al 33. Dice la palabra de Dios: Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. En el día de hoy veremos tres aspectos de este tema, de que Dios ha prometido suplir nuestra necesidad. Y la primera de ellas es que Dios conoce nuestra necesidad. ¿Saben? Es muy fácil el estar tranquilos cuando nuestra nevera está completamente llena, cuando nuestro armario tiene suficiente vestido. Es muy fácil cuando a nuestra vida mensualmente nos llega el sueldo y cuando lo podemos recibir puntualmente cada mes. Pero cuando todas estas cosas escasean,
puede venir a nuestra vida la angustia y la preocupación. Las cosas cambian considerablemente. Y más aún cuando nosotros tenemos que cumplir con compromisos financieros, económicos, o cuando también hay familia que dependen de nosotros. Pero sabe, querido amigo y amiga, que la palabra de Dios hoy nos mostrará que Dios conoce todas nuestras necesidades, que Dios ha decidido y que Dios ha prometido suplir cada una de esas necesidades. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra situación. Salmos, capítulo número 139, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. El salmista nos está diciendo y nos recuerda que Dios conoce cada una de nuestras vidas. Dios conoce cada una de nuestras necesidades. A donde quiera que nosotros vayamos, la presencia de Dios está allí. Incluso nuestros más íntimos pensamientos, Dios los conoce, porque Dios es omnipresente, porque Dios es omnisapiente. Él sabe a dónde nosotros vamos. Él sabe todos nuestros caminos y sobre todo, lo que estamos estudiando el día de hoy, Dios conoce todas nuestras necesidades. Él sabe cuál es el problema financiero que usted tiene en este momento. Él conoce el problema de salud que usted está enfrentando. El Señor conoce esa situación difícil que usted está atravesando con su familiar, con su esposo o esposa, con sus hijos. El Señor conoce cuál es la angustia que hay en su corazón en este momento. Sabe cuáles son sus preocupaciones. Sabe cuáles son sus tristezas. Dios lo conoce absolutamente todo. Incluso si hay algo que usted no ha podido vencer, quizá un hábito malo que está dañando su paz y su tranquilidad, todo eso el Señor lo conoce. Eso es lo que nos acaba de decir el salmista David. David está diciendo: Dios, tú lo conoces todo. Conoces mi sentarme, mi levantarme, conoces mis más íntimos pensamientos, conoces la palabra que va a salir de mi boca, aunque yo no la haya pronunciado. El Señor lo conoce absolutamente todo. Y usted podrá decir en esta hora: bueno, ¿y de qué me sirve eso? ¿Y de qué sirve que Dios conozca mi necesidad y yo tengo que soportarla sobre mis hombros? Pues sabe, querido amigo y amiga, ese es el primer paso. Reconocer que Dios es soberano, que Dios es omnisapiente, que Dios es omnipresente, que Dios conoce mi necesidad y puedo entregarle ese problema, esa necesidad, esa situación adversa en los brazos de nuestro Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Ese es el primer paso, reconocer que Dios es soberano en todo el universo y que Dios conoce mi situación, por lo tanto no tengo por qué angustiarme, no tengo por qué temer, así como lo leíamos allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. Pero quiero que veamos algunos detalles especiales. Volvamos a Mateo, capítulo número 6, y vamos a leer el versículo número 8 y el versículo número 32. Dice la palabra de Dios, Mateo 6:8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad
antes que vosotros le pidáis. Y el versículo 32, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. El Señor sabe que necesitamos de comida. El Señor sabe que nosotros necesitamos de bebida. El Señor sabe que nosotros necesitamos de vestido. Y cuando tenemos necesidad, naturalmente, porque es el resultado del pecado, nuestros corazones se angustian, nuestros corazones se entristecen, nuestra vida se llena de ansiedad. Pero la palabra de Dios me dice a mí y nos dice a todos en esta hora que nosotros no podemos desmayar. Dios conoce lo que nosotros necesitamos en este momento. Dios sabe qué es lo que usted necesita en esta hora. Dios conoce todas nuestras necesidades. Este hombre estaba allí en la parada del transporte público esperando que llegara el ómnibus, cuando de repente escuchó una voz que le dijo: compra una bolsa de leche. Miró hacia los demás lados y se dio cuenta que estaba solo. Se quedó esperando más tiempo el ómnibus cuando escuchó nuevamente la voz que le dijo: compra una bolsa de leche. Estaba completamente atemorizado. ¿Y quién le estaría hablando a él? Llegó el ómnibus y se subió en él. Y cuando iba en la marcha, nuevamente la voz le dijo: compra una bolsa de leche. Ya estaba bastante abrumado este hombre y había transcurrido ya varios kilómetros cuando de repente nuevamente la voz le dice: compra una bolsa de leche. No queriendo ya esquivar más esta voz, se bajó allí en la próxima parada, que no era su parada, y entonces se fue rápidamente a una tienda y compró una bolsa de leche. Pero dentro de él también había un conflicto. Bueno, ¿y yo por qué estoy haciendo eso? ¿Quién es el que me está diciendo que compre una bolsa de leche? ¿Y a quién le voy a llevar yo una bolsa de leche? Nuevamente la voz vino a este hombre y le dijo: camina hasta el fondo de esa calle. Este hombre comenzó a seguir la voz que le dijo que fuera hasta el fondo de esa calle. Cuando llegó allí al fondo de esa calle, esa voz le dijo: toca en la puerta que está a tu izquierda. El hombre volteó a mirar y encontró una casa sencilla. Y entonces fue y tocó la puerta. Cuando abrieron la puerta, era una dama quien abrió la puerta. Y esta dama le dijo: sí, buenos días. ¿Qué se le ofrece? Este hombre, sin palabras que decir, dijo: la verdad es que escuché una voz que me dijo: compra una bolsa de leche, y me dijo que tocara en esta puerta. Y aquí estoy, pero realmente no sé por qué estoy haciéndole caso a esa voz. Esta dama se puso muy feliz y dio gloria a Dios y le dijo a este hombre: gracias a Dios que escuchó mi oración. Hace media hora elevé una oración al cielo, a Dios, y le dije que no tenía alimento para darle de comer a mi pequeño hijo, que necesitaba una bolsa de leche, que alguien pudiese traer esa bolsa de leche para yo dar de comer a mi pequeño hijo. Dios está atento de todas nuestras necesidades. Dios conoce todo lo que nosotros nos hace falta: comida, bebida, alimento, cualquier tipo de necesidad. La palabra de Dios me dice que Dios conoce cada una de esas necesidades. Dios tiene cuidado de sus hijos, querido amigo y amiga. Dios siempre está cuidando de sus ovejas. Filipenses, capítulo número 4, versículo número 6. Dice la palabra de Dios: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracias. No debemos angustiarnos, querido amigo y amiga. Debemos, dice el apóstol Pablo, llevar esa necesidad delante del Señor. Por nada estéis angustiados, dice el Señor, dice el apóstol Pablo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Debemos llevar esas necesidades delante del Señor. Dios lo conoce todo y Dios suplirá cada una de esas necesidades. Vamos ahora a ver el segundo aspecto de nuestro estudio en esta hora. El segundo aspecto es que debemos poner nuestra necesidad en las manos del Señor. Dios conoce todas nuestras necesidades. Dios es omnisapiente, lo sabe todo. Pero Dios espera que usted y yo también vayamos a Él, así como el Hijo con confianza va a donde su Padre para que supla todas sus necesidades. Salmo capítulo número 55, versículo número 22. Dice la palabra de Dios: echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Llevemos nuestra necesidad a los pies del Señor. Él desea de todo corazón que nosotros vayamos a Él, que nosotros le demos a conocer esas necesidades que nosotros tenemos. Y puede ser que nosotros estemos pasando por grandes luchas. Es posible que en esta hora estemos pasando por grandes dificultades. Es posible que esos problemas o ese problema hasta nos haya hecho caer. Pero Dios ha prometido llevar todas esas cargas a los brazos de nuestro Dios. Hay un himno especial que me gusta mucho porque nos trae seguridad, trae a mi vida seguridad. Dice este himno: no hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No hay tormenta que Dios no pueda calmar. No hay herida que Él no pueda sanar. Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Dios puede obrar de manera especial en esa necesidad que usted tiene en esta hora, en esa necesidad que quizá yo tengo en esta hora. Y Dios ha prometido escucharnos. Dios ha prometido suplir esas necesidades, pero debemos poner esas cargas en los brazos del Señor, así como le dice el salmista. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 7. Dice el Señor: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nuevamente, la palabra de Dios nos dice: echen toda su ansiedad sobre el Señor, porque Él cuida de nosotros. Podemos ir con toda confianza a los brazos del Señor. Podemos ir con toda seguridad a depositar esa carga, ese problema, esa angustia. Si usted está pasando por un momento de desesperación, lleve ese problema a los pies del Señor Jesucristo. Si usted tiene alguna enfermedad que está amenazando con su vida, llévela a los pies del Señor Jesucristo. Echen esas angustias, dice el apóstol Pedro, sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. No podemos nosotros luchar con nuestras propias fuerzas. Muchas veces estos problemas son demasiado pesados para que nosotros los podamos cargar. Y es necesario que vayamos a los brazos del Señor Jesucristo y depositemos con toda confianza ese problema sobre sus brazos. No lleve ese problema usted solo, querido amigo o amiga. Permita que Dios
pueda llevar esa necesidad sobre sus hombros, porque el Señor obrará de la mejor manera para su vida. Dios obrará poderosamente en su necesidad. Salmo capítulo 34, versículo 9 y versículo número 10. Dice la palabra de Dios: Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Temed a Jehová todos sus santos. Debemos temer a Dios. Y en un estudio anterior vimos que temer a Dios no significa tenerle miedo a Dios. Temer a Dios significa reverenciarlo, significa obedecerle, significa seguir sus designios, seguir sus preceptos, cumplir sus mandamientos, reconocerlo a Él como el soberano de todo el universo, pero sobre todo el soberano de mi vida, el soberano de su vida. Y cuando usted y yo tememos a Dios, el Señor se encargará de suplir cada una de nuestras necesidades. Pero debemos confiar en el Señor, debemos cada día estar más cerca de nuestro Dios, y de esa forma no tendremos falta de ningún bien. Dice el salmista allí en ese salmo conocido como el Salmo del Pastor, en el versículo 1: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es seguridad, confianza, porque le reconocemos como el Dios soberano de nuestra vida y que Dios tiene el poder de suplir todas nuestras necesidades, pero debemos ir a Él con toda confianza y con toda seguridad. El tercer aspecto de nuestro estudio está titulado Confianza en el Señor. Dios ha prometido suplir nuestra necesidad. Isaías capítulo número 58, versículo número 11. Dice la palabra de Dios: Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Alabado sea nuestro Dios. Dios, dice su palabra, nos cuidará. Dios nos pastoreará. Dios estará a nuestro lado. Dios permitirá que, sobrepasando esa necesidad, nosotros podamos dar fruto, que nosotros seamos como el huerto de riego, como un huerto fructífero. Después de que nosotros hayamos pasado por la necesidad, Dios permitirá que nuestra vida sea para la honra y la gloria de su nombre, y para que en el momento que Dios haya obrado de manera especial, podamos nosotros dar testimonio ante el mundo que Él es Dios, que Él es soberano, que Él está cuidando de sus hijos, que Él está cuidando de nuestras familias, que Dios está atendiendo cada una de nuestras necesidades. Dios ha decidido a través de su palabra cumplir esa maravillosa promesa, que Dios estará siempre a nuestro lado y que Dios suplirá cada una de nuestras necesidades. Vamos ahora a 2 de Corintios, capítulo número 9, versículo número 8. Dice la palabra del Señor: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Dice el apóstol Pablo que Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dios tiene todo el poder, querido amigo y amiga, para suplir nuestras necesidades. Donde usted y yo solamente vemos una forma de resolver esa necesidad, Dios tiene 1001 formas para resolverla, para suplirla.
Por eso no debemos desmayar. Por eso no debemos dudar en llevarle ese problema al Señor. Por eso no debemos dejar de llevar y de contarle esa necesidad a nuestro Dios. Dios ha prometido suplir cada una de ellas. Dios ha prometido saciar nuestra vida y darnos mucho más de lo que usted y yo nos podamos imaginar. Proverbios, capítulo número 10, versículo número 3. Dice la palabra del Señor: Jehová no dejará que el justo padezca hambre, mas rechazará la codicia de los malvados. Dios no permitirá que sus hijos pasen hambre. Dios no permitirá que esa necesidad abrume nuestra vida. Dios desea que nosotros confiemos en Él. Dios desea que nosotros vayamos a Él. Dios desea que nosotros le entreguemos todo a Él, porque eso significa que usted y yo dependemos únicamente de nuestro Dios. A lo largo de estos años que hemos caminado con el Señor juntos de la mano, el Señor siempre ha suplido mi necesidad, ha suplido la necesidad de nuestra familia, de mi esposa y mía, de nuestro hogar. Dios ha estado siempre con nosotros. La promesa de Dios es que Él siempre estará a nuestro lado, supliendo cada una de nuestras necesidades. En su palabra, Él dice que Él atiende la oración. En su palabra, Él ha prometido que suplirá nuestra necesidad. Pero nosotros debemos confiar completamente que Él es poderoso para poder saciar y suplir esa necesidad. Cuando nosotros no confiamos en el Señor, deshonramos su santo y bendito nombre. Cuando usted y yo no confiamos en Dios y en que Él puede solucionar nuestro problema, deshonramos al Todopoderoso Padre, al Todopoderoso Dios. Ahora vamos al Salmo, capítulo número 37. Y vamos a leer los versículos 5, 18 y 19. Dice la palabra de Dios: Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Versículo 18. Conoce Jehová los días de los íntegros, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el tiempo de dificultad, y en los días de hambre serán saciados. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y el resto Él lo hará. Es la promesa de Dios, amigo y amiga. Dios quiere que encomendemos nuestro camino al Señor, que le entreguemos nuestra vida completamente a Él, que confiemos plenamente en sus caminos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y veremos cómo Dios, a través de su mano poderosa y de la forma que usted y yo ni siquiera nos imaginamos, Él va a suplir cada una de esas necesidades, porque el Señor conoce a los íntegros. El Señor conoce a los justos. El Señor conoce a sus hijos. El Señor conoce cuál es su problema en esta hora, amigo y amiga. El Señor conoce si usted tiene un problema de salud que los médicos dijeron no hay nada que hacer. El Señor conoce ese problema financiero, el cual usted dice no sé cómo voy a cumplir con ese compromiso. El Señor conoce ese problema que usted tiene con su esposo o esposa en su hogar. Dios lo conoce todo, pero debemos confiar en Él. Debemos encomendar nuestro camino a Él. Debemos entregarle todo a Él y nos daremos cuenta y experimentaremos las grandes cosas que Dios desea hacer en nuestra vida. Ahora vamos a Filipenses, capítulo número 4. Versículo número 19. Dice la palabra del Señor:
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, dice el apóstol Pablo. Saben, queridos amigos y amigas, el apóstol Pablo, cuando ustedes leen la carta a los Filipenses, allí en el capítulo 4, en los primeros versículos, pueden notar que el apóstol Pablo dice: he aprendido a vivir en abundancia y también en escasez. Independientemente de todo lo que suceda en nuestra vida, Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Nosotros tal vez necesitamos aquí vestido, alimento, bebida, cosas materiales, pero el Señor tiene muchas cosas más. Tiene riquezas en gloria para suplir esa necesidad. No debemos temer, querido amigo y amiga, si estamos pasando ahora por la dificultad, ahora por la necesidad. Ahora bien, la necesidad en esta hora no necesariamente tiene que ser material. Hay necesidades emocionales, hay necesidades afectivas, hay otro tipo de necesidades que el Señor también puede saciar. Nosotros como seres humanos nos angustiamos mucho más por nuestras necesidades materiales, pero el Señor puede suplir todas esas necesidades, no solamente las materiales, sino también las afectivas, las emocionales, las familiares, las espirituales, todas, si nosotros vamos con confianza a los brazos de nuestro Dios. No debemos dudar, querido amigo y amiga. No permita que el enemigo llene su cabeza de desconfianza. Permita que Dios pueda llegar a su vida, que el Señor a través de su Espíritu Santo pueda tocar todo rincón de su ser y usted le dé entrada al Señor, a su Espíritu bendito, y usted pueda confiar plenamente que, número 1, Dios conoce su necesidad. Número 2, que usted encomendará esa necesidad en los brazos del Señor. Y número 3, que el Señor responderá, suplirá de la mejor manera para su vida según su santa y divina voluntad. En el libro de Génesis encontramos una historia maravillosa, preciosa, del cuidado y de la provisión de Dios constante para sus hijos. Dios le había prometido a Abraham que tendría un hijo especial. Y Abraham deseaba, esperaba con todas sus fuerzas y con todo su corazón que se cumpliera la promesa en él y en su familia. Dios le concedió ese hijo, Isaac. Abraham lo amaba tanto. Un día Dios le dice a Abraham que tome al muchacho, toma a tu hijo único Isaac y llévalo allí al monte Moria y ofrécelo en holocausto. Abraham, sin dudar, Abraham confiado en el Señor, Abraham sabiendo que Dios siempre quería lo mejor para su vida, lleva a cabo lo que Dios le dice. Se levanta al día siguiente de mañana y toma a su hijo, se va con todos sus siervos, hace toda la provisión y se dirige hacia ese monte que Dios le había indicado. Cuando iban de camino hacia el monte, Isaac le dice: Padre, llevamos aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Las palabras de Abraham nos llenan de confianza, nos llenan de seguridad y nos muestran que Abraham confiaba completamente en el poder de Dios y en la voluntad de Dios para su vida. Y Abraham le responde: Hijo mío, Dios proveerá. Y siguieron caminando hacia ese monte. Llegaron hasta un lugar y Abraham le dice a sus criados que se queden allí, que él y el muchacho irán al monte a hacer el sacrificio. Y comienzan nuevamente a llegar, a ascender hasta este monte. Yendo de camino, nuevamente el joven le dice: Padre, llevamos fuego, llevamos leña,
llevamos todo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham nuevamente le dice, hijo mío, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Cuando llegan allí al monte Moria, Abraham toma a su hijo único Isaac, lo amarra allí y lo coloca sobre el altar del sacrificio. Abraham toma un cuchillo y lo levanta, y cuando él está a punto de bajar el cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac, escucha una voz del cielo que le dice, Abraham, detente. He sabido que tú temes a Dios. He sabido que tú obedeces a Dios y que no has rehusado ni siquiera a tu hijo único Isaac, a lo más preciado en tu vida. No has rehusado y lo has traído aquí en sacrificio. Sé que temes a Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando Abraham volteó a mirar para atrás, se dio cuenta que allí, en medio de un zarzal, había un cordero enredado entre sus cuernos, y Abraham fue y tomó ese cordero y lo sacrificó en honor a Jehová. Y dice la palabra de Dios que en ese momento y en ese lugar, Abraham colocó allí por nombre Jehová Jireh, Dios proveerá. Y dice la palabra de Dios que fue puesto ese nombre porque en el monte de Jehová Dios proveyó el cordero para el holocausto. Querido amigo y querida amiga, el Señor conoce cada una de nuestras necesidades. El Señor sabe cuál es la situación que usted y yo estamos atravesando en esta hora. Y puede ser que ese problema o esa necesidad esté tan fuera de sí, esté tan difícil para los hombres que se pueda resolver. Pero para Dios no hay nada imposible, dice su palabra. Y Dios está dispuesto y comprometido con su palabra en que Él suplirá cada una de nuestras necesidades. Y puede ser que esa necesidad sea de salud, tal vez pueda ser económica, tal vez esa necesidad sea familiar, tal vez esa necesidad tiene que ver con su esposo o esposa, con sus hijos, tal vez no tiene trabajo, tal vez esté usted abrumado o abrumada por la situación que está viviendo el mundo entero hoy y lo puede llenar de angustia y de tristeza, o puede ser una necesidad de tipo espiritual. No sé cuál sea esa necesidad. Una cosa yo sí sé, que el Señor es todopoderoso para suplir cada una de nuestras necesidades y que está dispuesto, deseoso que nosotros se la llevemos a Él para Él glorificar su nombre a través de nuestra vida. Jehová Jireh, Dios proveerá. Dios siempre ha provisto. Dios está a nuestro lado y Dios suplirá todas nuestras necesidades. Mi pregunta para usted es, ¿le gustaría poner esa necesidad en esta hora en los brazos del Señor? ¿Le gustaría poner esa angustia, esa tristeza, ese problema tan difícil sobre los hombros del Señor, para que el Señor pueda llevarlo sobre Él y para que traiga a su vida paz, para que traiga a su vida tranquilidad y para que el Señor ponga en usted también confianza de que Él puede resolver cada una de sus necesidades? Si ese es su deseo, querido amigo y amiga, le invito para que tengamos una oración y le pidamos a Él que obre según su voluntad en cada una de nuestras necesidades. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos por escucharnos. Gracias, Dios eterno, porque has permitido que tu palabra nos alumbre en esta hora. Que tu palabra nos llene de confianza, de seguridad, al saber
que tú eres todopoderoso, que tú conoces nuestras necesidades y que tú estás dispuesto a suplir cada una de ellas. Confiamos, Padre Celestial, en que obrarás poderosamente en todas ellas. Pongo en tus manos la necesidad de nuestros amigos y amigas. Esa necesidad que quizá los hombres no pueden suplir, en tus manos santas las entregamos. Obra según tu infinita sabiduría y voluntad en cada una de ellas. Fortalécelos en medio de la prueba y permite que ellos pongan su mirada en ti únicamente. Gracias, Dios eterno, por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Pues lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén.